Queridos hermanos, estamos culminando el tiempo de Navidad. Lo hacemos en esta fiesta del bautismo del Señor. Una epifanía, venimos de celebrar la epifanía a los magos, ahora está esta nueva epifanía que es la epifanía del bautismo. Es esa manifestación de Dios que cierra, ya lo digo, este tiempo y nos da lugar como a otro tiempo nuevo, aprovechando también el comenzar del año. A veces, si nos preguntáramos cada tanto, ¿cuál es la misión, cuál es la tarea que la vida nos confía o nos ha confiado? Quizá el sentido de nuestra vida estaría más como a mano nuestro, ¿no? No perderíamos ese sinsentido, no viviríamos en esa especie de no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, como decía el poeta. Y generalmente esto pasa porque nos dejamos llevar por la corriente de las cosas, por los hábitos, por las urgencias. A veces vivimos como alimentando fantasías en vez de poner cosas en concreto, a veces nuestros deseos, sin realizar ese proyecto que Dios, que la vida, que nuestro corazón tienen dentro de sí. También es verdad que para cumplir la misión de la vida implica inevitablemente algo que no está muy en boga, que es comprometerse, tomar compromiso. Por eso el Evangelio de Mateo hoy se nos presenta un texto que es el inicio de la misión de Jesús. Y lo primero que nosotros vemos es que es un camino de etapas. El Evangelio de Mateo nos va a acompañar a lo largo de todo este año y todo este ciclo litúrgico. Y este es el primer paso. Y lo que vemos de este primer paso es que Jesús no se queda quieto. Jesús no se instala en Galilea, donde tenía toda su historia, donde tenía su contexto, donde ya era conocido, donde seguramente ya su padre no estaba y entonces él seguía con el oficio de su padre. Entonces también esa realidad le podría haber servido como lugar, como cobijo y al mismo tiempo también como ancla. Jesús, en cambio, nos dice el texto, regresa al Jordán. Regresa al Jordán, que es un lugar absoluto y totalmente significativo. Como todos sabemos, el río Jordán fue el último paso que tuvo el pueblo de Dios para entrar a la tierra prometida. De la mano de Josué, el pueblo de Dios ingresa atravesando el Jordán a la tierra prometida y empieza a vivir también, ¿no?, una nueva aventura, la aventura de construir un lugar, construir una ciudad, construir también un convivir. Dejan de lado ese peregrinar que durante 40 años los había marcado para instalarse. Y entonces Jesús ahora es quien nos toma de la mano a toda la comunidad de los pecadores, de la cual todos formamos parte, para seguirlo hacia dónde, para seguirlo hacia la vida eterna. Es importante recordar siempre en este día del bautismo de Jesús, que le da sentido a nuestro bautismo, que el día de nuestro bautismo recibimos dos regalos de parte de Dios. Un regalo para la vida y otro regalo para la eternidad.
El regalo para la vida es el don de la fe. El don de la fe. Por el bautismo entra en nuestro corazón el regalo, el don de la fe. Un don que nos va a acompañar hasta encontrarnos con Dios, lo dice San Pablo, ¿no? Que cuando nos encontremos con Dios no va a hacer falta ni la fe ni la esperanza. Lo único que va a quedar es el amor, porque vamos a estar en presencia misma del amor. Y lo que nos regala para la eternidad es el don de la vida eterna. Eso también entra en nuestro corazón el día del bautismo. Eso entra en nuestro corazón y a partir de ese momento nuestra vida temporal se proyecta para siempre. Hay algo que no muere, hay algo que continúa. Y por eso también hoy, en este inicio de la misión, Jesús empieza a mostrar a un Dios que no permanece a la distancia, sino que desciende a nuestra condición, podríamos decir, desciende a nuestras miserias. Jesús se sumerge en las mismas aguas donde toda aquella multitud iba dejando sus pecados. Jesús no tiene miedo de ensuciarse de ese agua, porque sabe que para sanar esas aguas tiene que sumergirse en ellas. Un pensador espiritual, Nowen, siempre decía en un libro que tiene que se llama El sanador herido, que si uno quiere salvar a un niño que está atrapado entre las llamas, necesita quemarse. Si no, no lo puede hacer. Solamente quemándose uno es que uno puede salvar al niño. Entonces, desde ese lugar Jesús también hoy se desciende a las aguas del Jordán y aunque sea él inocente, pasa como uno de tantos. A veces nuestra vida tiene que ver con la actitud opuesta, no queremos como mancharnos. Hay al respecto una imagen muy interesante en el libro del Cantar de los Cantares, donde una novia no quiere abrirle la puerta al novio porque dice que se va a ensuciar los pies que se los acaba de lavar. A veces en nuestra vida pasan esas cosas. A veces no queremos como ensuciarnos, no moralmente hablando, sino esa suciedad que viene del compromiso, del trabajo, del tener que hacer las cosas. Lo decíamos cuando celebrábamos a la Inmaculada Concepción, decíamos precisamente María era inmaculada porque se dejó ensuciar, se agarró, se fue al otro lado de la montaña, sus pies se ensuciaron, se habrá ensuciado limpiando la ropa, la casa, cocinándole a Isabel durante todos esos meses, pero precisamente hacía eso y eso era lo que la hacía inmaculada, que no tenía miedo de entregarse a la misión, de entregarse a la tarea. Y eso hace justamente que nos diga el texto que los cielos se abren, que Dios se hace visible. Dios abre el cielo, pero también el cielo es abierto gracias a Jesús. Había en la historia del pueblo de Dios, se decía que a través de los profetas Dios iba como abriendo el cielo, pero eran aperturas eventuales. Dios hablaba a través de los profetas, se abría un poquito el cielo. Después los profetas dejaron de hablar y parecía que el cielo se había cerrado. Ahora lo que nosotros estamos celebrando, al comenzar este año y al celebrar
este bautismo es una vez más que el cielo se abre para siempre con Jesús. El cielo ya no va a volver a cerrarse, ¿eh? Es algo que está en permanente contacto con nosotros. Y por eso también es como que Jesús genera como la maravilla, ¿eh? Genera una especie de mirar y de trastocar nuestros patrones y nuestras creencias, ¿eh? Por eso también Jesús nos pide que lo dejemos obrar en nosotros. Hoy nos decía bellísimamente el profeta Isaías, ¿no? Cómo el Señor dice: estarás radiante, te cubrirá desde ahí todo esto que no gritará, no levantará la voz, ni hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. A veces creo que muchas veces en nuestra vida quisiéramos tener un Dios que grite, un Dios que destruya al enemigo, que no deje duda de su poder, que imponga su fuerza, y por eso a veces nos cuesta mucho comprender al Dios de Jesucristo, particularmente en los momentos de dolor, en los momentos duros. Uno quisiera que Dios fuera como una especie de cirujano, totalmente aséptico, totalmente escindido de la condición humana, y que desde su lugar diga, bueno, esto acá, esto allá, que ordene todo. Y Dios resulta que está sufriendo junto a nosotros. Eso nos desconcierta y nos hace creer que no está. Lo que no está es esa idea de Dios que tenemos adentro muchas veces de la cabeza y del corazón. Pero el Dios de Jesucristo está absoluta y totalmente, está junto a nosotros, compartiendo con nosotros. Entonces, desde ahí también hoy, mirando el año que tenemos por delante, podríamos hacer como un contrapunto, porque como en todo comienzo, siempre ya hay una determinación, hay un final. Jesús asume su destino desde el comienzo, desde el principio, no lo elude, y por eso podemos hacer como un contrapunto muy interesante en los textos de Mateo respecto de lo que es el Jordán en el bautismo con el Gólgota en la cruz. En el Jordán Jesús se sumerge en las aguas. En el Gólgota Jesús se sumerge en la muerte. En el Jordán el cielo se rasga. En el Gólgota el velo del templo se rasga. En el Jordán Jesús recibe el Espíritu. En el Gólgota Jesús da el Espíritu. En el Jordán el Padre llama al Hijo. Y en el Gólgota el Hijo llama al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por último, en el Jordán, Jesús es reconocido como Hijo por el Padre. Y en el Gólgota, Jesús es reconocido como Hijo por los pecadores, por nosotros, por el buen ladrón y por el centurión. Son ellos quienes lo reconocen. Por eso, en Jesús, en nuestro bautismo, recibimos una gracia que nos permite comenzar de nuevo. Entonces, se trata, al comenzar este nuevo año, al comenzar este nuevo tiempo, de abrazar y de cumplir con esa misión que está palpitando
dentro de nuestro corazón, sabiendo que el Señor nunca nos va a soltar de su mano.